A continuación vamos entonces con la intervención de Diego Carreño del proceso de ACOC, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo, además de ser de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, también vengo aquí en representación del proceso distrital de objeción de conciencia, que es un proceso en el que actualmente estamos participando más de 20 organizaciones de 12 localidades de toda Bogotá. Es un proceso conjunto que estamos haciendo tanto colectivos de objetores y objetoras de conciencia como organizaciones de derechos humanos, pero también es un esfuerzo conjunto con el distrito. Estamos trabajando actualmente con la Secretaría de Educación, con la Integración Social, con el IDEPAC, el IDIPROL y otros niveles del Estado, alcaldías locales, personería y otros más, donde en un esfuerzo común estamos tratando de abordar dos dimensiones. Básicamente, la posibilidad de hacer un ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, y un segundo nivel que es todo el tema de la denuncia y actuación frente a todas las ilegalidades, el privilegio del desarrollo de un país basado en una lógica militar por encima de una lógica social. ¿Cómo se traduce esto concretamente? En Colombia se invierten 18.000 millones de pesos para el gasto de defensa y de seguridad. Ni siquiera los presupuestos que tenemos para salud y educación juntos alcanzan esa cifra, ni siquiera. Es decir, que en Colombia tenemos más militares y más armas que médicos y profesores. Actualmente estamos alrededor de casi 500.000 hombres que pertenecen a la estructura militar del Estado. Y a eso, si le sumamos a las otras estructuras que hay, pues estamos hablando de un fenómeno que no es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, en este sentido, otra forma en la que se expresa la militarización es en el presupuesto para la guerra. Y evidentemente, en ese sentido, otra de las maneras como se expresa la militarización en una sociedad, pues es a través del servicio militar obligatorio, ¿sí? Y a través, por ejemplo, del tema de la libreta militar, que es otra forma en la que la militarización está afectando gravemente la vida de los y las jóvenes, ¿sí? Ustedes saben que la manera como se certifica que uno definió su situación militar es a través de la libreta militar, que normalmente tiene dos niveles. Los de primera clase, que fueron aquellas personas que recibieron entrenamiento militar y fueron parte de las filas, ¿sí? Y esas personas son las que les dan libreta de primera clase. Los de segunda clase son aquellas personas que no prestaron el servicio militar obligatorio y que por alguna de las causales de extensión o aplazamiento consagradas en la ley 48 de 93 no prestaron el servicio en las filas y pagaron una cuota de compensación militar. Esas personas son las que son consideradas como reservistas de segunda clase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa para las personas que no tenemos libreta militar y que no la queremos tener? Pues sencillamente que se nos vulneran los derechos a la educación y al trabajo. Usted sin la libreta no puede contratar con el Estado, no puede posicionarse en cargos públicos, no puede obtener el título profesional, y ojo que dije obtener, es decir que las universidades no pueden negarle a usted el derecho a ingresar a una universidad si no tiene la libreta, porque la ley dice claramente que es para obtener el título profesional y también para trabajar. Son esas las 5 cosas que en este momento limitan. ¿Ah? Eso, y ser elegido en cargo público, o más bien, más que ser elegido, porque usted lo puede elegir, es posicionarse en el cargo. Es decir, el día que usted se va a posicionar le van a decir, bueno, la fotocopia de su cédula, de su libreta, no la tengo, pues se jodió. No puede ser, así el pueblo haya decidido por usted. Para esas 5 cosas actualmente se exige la libreta. Hasta el 96 era más grave, porque hasta para sacar la licencia de conducir usted tenía que presentar la libreta, o para sacar el pasaporte, ¿sí? Que para esas razones también le pidieron la libreta. Pero lo que podemos evidenciar con esto es que hay un problema de legitimidad muy grave que no se remonta solo a 1970, que fue cuando se creó la libreta militar como un mecanismo de control, sino es un problema que más o menos está por allá desde 1860, ¿sí? Donde el mismo ejército se tuvo que inventar todo el tema de las batidas, justamente porque los hombres no se enlistaban voluntariamente. Obviamente para esa época pues estábamos hablando de la guerra de los 1000 días, un liberal nunca iba a ser parte del ejército conservador del Estado ni a palo. Entonces lo que vemos es que históricamente en Colombia los y las jóvenes, o principalmente en este caso los jóvenes, no hemos querido prestar el servicio militar obligatorio, y es un problema de legitimidad del Estado y también de la misma institución militar.
Otra de las maneras, y con esto ya cierro esta primera parte, es todo el tema del fuero penal militar. Por eso está esta camiseta acá, porque aunque ya se aprobó esta ley del fuero penal militar, actualmente la Corte Constitucional está haciendo una revisión para mirar si esta ley es constitucional o no, ¿sí? Pero esa es otra de las maneras con las que se quiere ahondar la problemática de la militarización, porque uno de los puntos que establece es que un militar podría tener a su propio criterio la voluntad de decidir si un civil es un blanco legítimo o no, y eso quedaría al criterio de un militar, lo cual es muy grave, porque eso terminaría justificando y legitimando toda la violación sistemática de derechos humanos que hemos visto, como por ejemplo lo fueron las ejecuciones extrajudiciales que pasaron principalmente en Soacha y también en Arauca, donde más de 1000 y punta de casos, y hasta ahora solo militares de bajo nivel han sido juzgados, y no se ha evidenciado cómo esto fue una estrategia desde el Estado, incluso fue promovida desde el mismo Uribe con las directivas que generó de recompensas para aquellos que dieran bajas en el ejército. Entonces eso es una problemática muy grave. La militarización no es simplemente una cuestión del servicio militar obligatorio, y en este sentido, y ahora sí vamos con el tema de objeción de conciencia, cuando hablamos de objeción de conciencia no solo podemos pensar en la idea del servicio militar obligatorio, además de por lo que nos dijo Roberto hace un rato, principalmente es por una cuestión que tiene que ver con toda esta problemática de militarización. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de objeción de conciencia, podemos definirla más bien desde el marco, como lo dijeron antes, del antimilitarismo y la no violencia como una apuesta ética, ¿sí?, en contra de la guerra. En ese sentido, cuando uno habla de objeción de conciencia y cuando uno se declara objetor de conciencia, no solo lo hace el servicio militar obligatorio, sino a todas las otras formas de reclutamiento, pero además también a toda esta lógica militarista en la que se ha construido el Estado. Y una de las maneras como históricamente se ha realizado la objeción de conciencia, pues ha sido principalmente por las mujeres, al negarse a ser parte de toda esta lógica patriarcal en la que se ha estructurado nuestra sociedad y nuestro Estado. Es decir, una lógica patriarcal que pone al hombre como el referente principal de una sociedad y a la mujer como la subordinada a esa lógica, y todas las problemáticas derivadas de eso, como el machismo y la violencia sistemática contra las mujeres, que hoy le está cobrando día a día y cada vez más la muerte a muchas mujeres. Y curiosamente, ¿saben por qué están asesinando a estas mujeres? Por amor. Hombres que por celos están matando a sus compañeras. Y entonces la militarización también se expresa de esa manera en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de objeción de conciencia, no solo nos restringimos al servicio militar obligatorio, sino a todas estas otras expresiones de la militarización en una sociedad, ¿sí? Para hablar de objeción de conciencia, entonces, en ese sentido podemos definirlo en dos niveles: desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva política. Cuando hablamos de la objeción de conciencia desde una perspectiva jurídica, estamos haciendo énfasis, como lo dijeron antes, al derecho fundamental, en este caso, de negarnos a prácticas, normas o leyes que van en contra de nuestra conciencia, de nuestros principios fundamentales, que pueden ser estructurados en lógicas o por razones filosóficas, humanitarias, religiosas, políticas u otras, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, la objeción de conciencia es un derecho fundamental, no solo de actuar de una manera, sino y principalmente de negarse a actuar, ¿sí? Es decir, negarse a acatar una ley que violenta los principios que uno tiene como persona. Y desde esa perspectiva, como dijeron antes, la objeción de conciencia efectivamente es un derecho individual, pero solo desde esa perspectiva, desde la lógica del derecho, ¿sí? Pero ¿por qué digo que entonces, y ahorita vamos a ir a la parte más política de esto, primero me quisiera referir antes de eso, en esta cuestión que nos dijeron ahora del artículo 18 y el artículo 19, 216, es decir, el derecho fundamental a la libertad de conciencia y la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, la Corte Constitucional fue muy clara en decir que en Colombia el derecho a la objeción de conciencia no existía. Esa fue la interpretación que tuvo desde 1991 hasta el 2009, donde la Corte Constitucional, a través de una demanda de inconstitucionalidad que hicimos con la Universidad de los Andes, ACOG y otras organizaciones, lo que dijo la Corte es que básicamente la manera para proteger el fuero interno de las personas, es decir, su conciencia, es a través del derecho a la objeción de conciencia, ¿sí? Es decir, solo a través de la posibilidad de negarse a actuar
es la manera como se puede proteger el fuero ante una intromisión externa, por ejemplo, del Estado o de la Iglesia, ¿sí? Entonces fue la sentencia C-728 del 2009 la que cambió esa interpretación que tenía la Corte Constitucional y dijo, no, en Colombia el derecho fundamental a la objeción de conciencia sí existe, ¿sí? Y se puede ejercer incluso sin la existencia de una ley que lo regule, ¿sí? Y además se debe hacer más o menos basados en los parámetros que están definidos en el debido proceso consagrado en la Ley 48 del 93. Es decir, que uno se puede declarar objetor de conciencia en el marco de definir su situación militar. Ya les voy a decir cómo se puede declarar objetor de conciencia. Bueno, entonces, en ese sentido, digamos que lo que tenemos actualmente es un marco jurídico favorable que hasta el 2009 no existía. Tenemos el artículo 18 de la Constitución, la sentencia C-728 del 2009, que además tiene una particularidad muy importante y es que exhortó al legislativo, es decir, al Congreso, para que hiciera una ley de objeción de conciencia que desde el 2009 hasta hoy no existe. Han pasado ya 9 proyectos de ley y hasta hoy no se ha podido regular el derecho a la objeción de conciencia. En la pasada legislatura fue que tuvimos el proyecto de ley de objeción de conciencia que más pudo avanzar, fue aprobado a pupitrazo en la Comisión Primera del Senado y en el plenario del Senado. Pero cuando llegamos a la Cámara de Representantes, pues el proyecto se cayó porque estaba la discusión del fuero penal militar y porque estaba toda la discusión del tema del Estatuto de Salud. Por eso es que no pudo cursar. Ahora la idea es que la otra semana vamos a radicar el nuevo proyecto de ley que fundamentalmente lo que establece, y esto es importante, es que aquellos jóvenes que se niegan a prestar el servicio militar obligatorio acogiéndose al derecho a la objeción de conciencia podrán prestar un servicio social alternativo donde pueden hacerlo, por ejemplo, servicios ecológicos, servicio comunitario, servicio forestal u otras formas, pero principalmente el criterio que establecería este proyecto de ley es que la forma de prestar este servicio militar obligatorio no podría ir en contra de los principios de conciencia del objetor, es decir, que no podría ser hecho en otra parte de la instancia militar, porque los militares que nos han dicho a veces, ah no, pero fresco, es que usted no necesariamente tiene que coger las armas, usted puede estar en una oficina, pero para estar en esa oficina esa persona tiene que haber recibido los 3 meses previos de entrenamiento en uso de armas, en táctica militar, en inteligencia y demás, y además estar uniformado y poder hacer todo lo demás, ¿sí? Y eso es, obviamente, está abiertamente en contra de los principios de un objetor de conciencia. Y desde la lógica más amplia, pues de una objetora de conciencia que obviamente, aunque no presta el servicio militar obligatorio, también se opone a toda esta guerra de militarización y guerra que expusimos antes. Entonces, desde este punto de vista, podríamos ya entrar a la definición de la objeción de conciencia desde una perspectiva política. Desde una perspectiva política, la objeción de conciencia es una apuesta política de transformación, ¿sí? Ya no es solo el derecho individual que yo tengo a negarme a actuar, sino también es una apuesta política por transformar algo. En ese sentido, la objeción de conciencia es una apuesta ética en contra de la guerra que busca eliminar todas las causas sociales, políticas, económicas y culturales que generan las guerras, ¿sí? Desde esta perspectiva ya no es solo un derecho individual, sino es una apuesta colectiva donde desde el ejercicio que nos expusieron hace un rato de la insumisión y desde la desobediencia civil a una ley que va en contra, pues se puede hacer un ejercicio más colectivo, ¿sí? Entonces desde esta perspectiva podemos hablar de la objeción de conciencia como un derecho individual, en lógica jurídica, pero también desde una lógica política como un derecho, como una apuesta política de transformación que busca eliminar todas las causas que generan una guerra. Y en este sentido también es importante enmarcar que cuando nosotros, por lo menos desde el proceso que estamos desarrollando con ACOG y los procesos de Bogotá, pues hablamos del marco de acción de la objeción de conciencia desde el antimilitarismo y la no violencia, pero vuelvo y insisto en el tema de la no violencia, no es como una cosa como nos enseñó la Biblia a las personas que tuvimos que pasar por la Iglesia Católica también de manera obligada, que nos decían, no, es que eso de la no violencia significa que usted le pega una cachetada y usted pone la otra.
Y entonces así históricamente se nos dijo que la objeción de conciencia más bien era una forma pasiva de abordar la realidad. Y no, la no violencia en este sentido, nosotros siempre le ponemos el calificativo de no violencia activa. Y además lo escribimos juntos, no violencia, porque no simplemente significa el hecho de negarse a actuar en violencia, sino sobre todo estar activo para transformar todas esas lógicas de la violencia. Entonces sencillamente no es yo como un cachete y el otro no, sobre todo actúo conforme a la no violencia en todos los escenarios de mi vida. Entonces ese es el techo político que nos cobija, y el antimilitarismo pues una apuesta en contra de todas las lógicas de la militarización que estábamos hablando hace un rato. En este sentido, la objeción de conciencia es una apuesta para desarrollar la paz. Y en este sentido, de ahí es donde viene la propuesta que hemos venido construyendo con los distintos colectivos de objetores y objetoras de conciencia en Bogotá. Ustedes saben, o lo que ha sustentado históricamente el servicio militar obligatorio es un principio que está consagrado, el principio número 1 de la Constitución Política de Colombia, que dice que el bien general prima sobre el individual. Por eso es que la Corte decía, no, pues si todos se niegan a prestar el servicio militar obligatorio, lo que se va a ver afectado es el derecho de todos y todas, ¿sí? Entonces lo que dijo la Corte es que por eso es que todos y todas tenemos, conforme al principio de reciprocidad, devolverle al Estado lo que Él nos ha dado en términos de derechos, de la maravillosa educación que tenemos, del maravilloso sistema de salud que tenemos, de toda la garantía de derechos que lo hemos recibido, ¿sí o no? Me imagino que ustedes sí saben de eso. Y entonces lo que dicen es que nosotros tenemos que retribuir al Estado por eso. Ese es el principio de reciprocidad, ¿sí? Y eso es lo que sustenta el servicio militar obligatorio. Lo que nosotros le estamos diciendo al Estado en este caso, y en la ley que les estaba hablando hace un rato, es que no puede ser posible que en Colombia se entienda que la única manera de servirle al Estado sea a través del servicio militar obligatorio y de la toma de las armas, ¿sí? Lo que nosotros estamos defendiendo es que el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia habla del derecho a la paz, y en este sentido también tenemos derecho a la paz. Eso significa que en lógica de la objeción de conciencia lo que estamos promoviendo es que ese servicio alternativo que estamos hablando como alternativa al servicio militar obligatorio se enfoque en desarrollar el derecho a la paz en Colombia, que además no es solo un derecho, también es una obligación de todos y todas las colombianas, como lo es el servicio militar obligatorio. Entonces es una obligación colectiva mantener la paz y hacer todas las acciones para garantizar que ella sea posible. En este sentido, lo que nosotros le estamos diciendo a la Corte y al Legislativo es que amplíe las formas como se entiende actualmente en Colombia el servir a la patria, ¿sí? Y que se incluya como una de esas formas, como una de las maneras sería el servicio militar obligatorio, pero sería una dentro de un pool más amplio de posibilidades, y como les dije hace un rato, nosotros estamos proponiendo que sean enfocadas a desarrollar el derecho a la paz en Colombia a través de servicio comunitario, de servicio alternativo, de servicio ecológico, de servicio de alfabetización, por ejemplo, de conciliadores estudiantiles, por ejemplo, para hablar del tema de resolución de conflictos, en fin, una gama mucho más amplia en la que también se le puede servir al Estado, no necesariamente desde las armas. Para esto, entonces, en Colombia hemos venido desarrollando un proceso muy largo ya desde hace más o menos desde el 89 más o menos, donde básicamente lo que le dijimos, lo que hemos venido construyendo es que de existir esta ley, que exista el servicio alternativo, pero que no sea un servicio que esté en el marco del Ministerio de Defensa, sino que esté en otras entidades del Estado, y que además, sobre todo, permita que los jóvenes tengan alternativas. Entonces, ¿cómo sería este procedimiento? Un joven llega a su edad de tener que definir la situación militar en el colegio, y lo que básicamente le plantearía la ley es la siguiente: usted tiene la obligación de prestar el servicio militar, pero también tiene el derecho a objetar por conciencia. Si usted se declara objetor de conciencia, usted entraría en un nuevo sistema donde usted entraría a hacer un servicio social que, como se está proponiendo actualmente en el proyecto de ley que les digo, sería de 15 meses en un servicio donde la Defensoría del Pueblo, a través de una base de datos, diría cómo podría hacer ese servicio, ¿sí? Bueno, entonces no voy a hacer, más bien me gustaría decirme a la parte de herramientas para no entrar tanto en lo otro. Entonces, ¿cómo se puede declarar uno objetor de conciencia? ¿Cuáles son los pasos que se definieron en la sentencia C728 del 2009? Básicamente, para declararse objetor de conciencia, el primer paso que tiene que hacer es escribir una declaración de objetor de conciencia, donde uno coge y dice: yo, Diego Carreño,
con cédula de ciudadanía tal, me declaro objetor de conciencia por las siguientes razones. 1, 2, 3, 4, y uno pone las razones que sea. Pero ojo, la Corte estableció 3 criterios para poner estas convicciones por las que uno se niega. Deben ser razones fijas, profundas y sinceras, lo cual para nosotros es problemático porque no puede ser justo que solo a los objetores de conciencia se nos exija tener convicciones fijas, profundas y sinceras, y al resto de la colectividad de una sociedad no se le exija lo mismo, porque ustedes y todas sabemos que justamente la condición humana es cambiante, entonces un objetor también podría cambiar. Pero ¿por qué digo esto? Porque si usted en su declaración de objetor de conciencia lo que pone es ¿por qué no va al servicio militar? Porque qué pereza ir por allá, que aunque también es legítimo, pues al primero que van a reclutar es a usted. Pero si usted lo que pone en ese texto es que usted no está de acuerdo con la guerra, con el uso de las armas, con el adiestramiento militar, con la sumisión, con el machismo, con otro montón de cosas, pues seguramente va a haber una posibilidad mayor de que usted lo reconozcan como objetor de conciencia. Pero ojo, eso no es solo una cuestión que usted tiene en su sistema de creencias interno, es una cuestión que también se expresa hacia afuera. Entonces imagínese que usted llega y diga, no, es que yo no creo en el uso de las armas, y entonces el juez va y mira su récord policial, y resulta que usted ya ha apuñalado a 3 personas y estuvo preso un mes por andar con porte ilegal de armas. Les van a decir, uy, qué objetor tan chévere, ¿sí o no? Entonces efectivamente lo que buscó la Corte con esto es que ese sistema de creencias que uno tiene adentro, pues también sea coherente en la forma como uno actúa hacia afuera, ¿sí? Entonces si uno se declara objetor de conciencia, pues también tiene que ser coherente en cómo actúa con eso. Entonces, ojo con eso, la declaración tiene que dar cuenta de esos principios de conciencia de su fuero interno que le impiden a usted hacer parte de la institución militar y de toda la lógica guerrerista y militarista de la sociedad, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace usted con esa declaración de objetor de conciencia? Usted lo que hace es un derecho de petición donde usted pone más o menos cuál ha sido su proceso para definir la situación militar, es decir, los hechos. Usted dice, yo empecé en el año tal, me citaron al distrito militar tal, me dijeron tal cosa, usted pone eso, y después pone también por qué se declaró objetor de conciencia, y adjunta a ese derecho de petición su declaración de objetor de conciencia. ¿Y qué hace con eso? Pues va y lo radica al distrito militar correspondiente. En el caso de la gente de la EPE creo que es el 47, ¿no? El distrito militar 47 de Zipaquirá. En ese, usted lo que hace es que va y radica eso, y lo tendría que hacer 15 días hábiles de la citación que usted tenga. Entonces, si usted, por ejemplo, lo tiene para diciembre, para el 15 de diciembre, pues más o menos al final de noviembre debería declarar su objetor de conciencia ante su distrito militar correspondiente. Pero como sabemos que los militares desconocen este derecho y no les conviene este derecho, pues normalmente lo que pasa es que lo niegan. Y entonces ahí sí es donde la Corte Constitucional dijo, sí, después de que el objetor de conciencia ha agotado ese primer paso y se lo negó el distrito militar que le corresponde, entonces ahí sí procede la acción de tutela. Y entonces será a través de la acción de tutela donde un joven podrá declararse objetor de conciencia ante un juez del distrito de Bogotá, para el caso de las personas que estamos acá, ¿sí? Y como también nos suele pasar, como ya me pasó a mí ya durante 3 veces, pues como los jueces también desconocen el ejercicio del derecho y se les vuelve una papa caliente, pues los jueces también lo están negando en primera instancia. Entonces uno tiene la posibilidad de impugnar ese fallo de primera instancia y llevarlo a una segunda instancia. A mí, por ejemplo, en la segunda instancia me revocó el fallo que me había negado el derecho en primera instancia y obligó a los militares a pronunciarse de fondo sobre mi caso, ¿sí? ¿Y qué dijeron los militares ayer? Pues que no, que tampoco me lo reconocían otra vez. O sea que a pesar de que tenemos un sustento normativo que ha cambiado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hacer ejercicio del derecho sigue siendo una dificultad muy grande, por lo menos en términos jurídicos. Yo soy objetor de conciencia hace 13 años ya, y me negué no solo a prestar el servicio en las filas, sino a ser parte de la reserva, es decir, que me negué a tener la libreta militar. A razón de eso, llevo 3 años sin poder graduarme en la universidad, ¿sí? Pero justamente lo que sustenta, y nos lo dijeron en la exposición anterior, lo que sustenta la objeción de conciencia, sobre todo, es el ejercicio de la libertad. Y la libertad en este caso consiste en mucho más que hacer lo que nos da la gana, consiste mucho más en asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Yo asumí la consecuencia de no tener la libreta militar y por ende no graduarme, y lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, a través de mi caso,
y a través de una campaña que estamos haciendo es eliminar la libreta militar para que a los jóvenes no se los siga limitando el derecho a la educación y al trabajo. Y el objetivo, con muchas acciones de tutela, incluso si ustedes se suman a estas acciones de tutela, es que obliguemos a la Corte a que haga una línea de interpretación mucho más amplia del derecho que garantice un ejercicio real del derecho, y además obligar al legislativo a que haga una ley de objeción de conciencia que diga cómo se puede hacer ejercicio concretamente de este derecho fundamental. Eso va a pasar de aquí a esta legislatura, entonces es importante que se informen de eso para que ustedes también puedan hacer acciones ciudadanas para exigirle al Congreso que haga una ley de objeción de conciencia. Entonces, más o menos eso es como el procedimiento para declarar sujetor de conciencia: hacer la declaración, hacer el derecho de petición, radicarlo en distrito militar, si ahí lo fallan en contra, pues primera instancia juez o segunda instancia, ¿sí? Y obviamente pues articularse a todos los procesos de objeción de conciencia que hay actualmente. Otra de las herramientas que venimos construyendo es el proceso distrital de objeción de conciencia, que como les dije es un proceso de articulación de varias organizaciones civiles, pero también del Estado, particularmente en Bogotá, y es un proceso donde hemos hecho un foro distrital que ya se empezó con apoyo de la alcaldía. También hicimos una movilización nacional el 24 de agosto pasado, que fue una gran movilización que fue masiva, más o menos unas 1000 personas nos movilizamos alrededor de este tema. Aquí en Bogotá, en otras regiones también se hicieron otras acciones, y el paso que estamos tratando de adelantar ahora es territorializar esta propuesta por localidades. Entonces ahora estamos buscando que en cada localidad de Bogotá se empiece a desarrollar un foro concreto que articula a las organizaciones públicas y de la sociedad civil para que conjuntamente se puedan hacer estrategias de difusión del derecho a la objeción de conciencia y del ejercicio concreto de este derecho, ¿sí? Esto va de la mano de una cuarta acción que estamos desarrollando, y es la construcción de una mesa de verificación de la actuación de la fuerza pública, donde buscamos hacer veeduría de todas las problemáticas, de las ilegalidades que se están presentando para definir la situación militar y frente a cómo están actuando los militares frente al derecho a la objeción de conciencia. Básicamente, lo que queremos con esta mesa es hacerle seguimiento y veeduría para que actúen conforme a lo estipulado en la ley. Y todo este proceso buscamos llevarlo hacia la realización de un seminario jurídico internacional que vamos a realizar en el mes de octubre, donde la idea es que evaluemos todas las herramientas jurídicas, políticas, metodológicas y pedagógicas y de incidencia que hemos venido construyendo los últimos 10 años, para que a partir de ahí ya tengamos toda una estrategia de acción. ¿Me puedes poner el volantito este, por favor? Para ir cerrando, es importante mencionar que alguien nos lo habló ahorita y se vio en el video, esas famosas batidas que nosotros estamos proponiendo que les cambiemos, que les llamemos por su nombre, no son batidas, así es como las conocemos históricamente, sino fundamentalmente son detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento. ¿Por qué es una detención arbitraria? El artículo 28 de la Constitución Política de Colombia establece el debido proceso. Y en el debido proceso, para detener a un ciudadano colombiano, tiene que haber una mediación judicial. Es decir, que usted, un policía, no lo puede detener si no hay una orden judicial previa, ¿sí? Claro, ustedes me van a decir, pero ¿y cómo así la UPJ? Claro, lo que pasa es que la UPJ es un mecanismo de detención transitoria para personas que están en el espacio público en grado de excitación. Ustedes van a decir, pero ¿qué será esa vaina en grado de excitación? Porque ustedes saben que se excita uno, ¿no? Pero bueno, lo que dijeron, pero eso es lo que la posibilidad que le dio a la policía es que a su libre juicio ellos pueden determinar quién sí y quién no va a la UPJ. Pero lo grave de eso es que ellos tienen unas cuotas diarias que tienen que cumplir. Entonces, pues ellos ven a diestra y siniestra, y si el mechudo fue el que les cayó mal, pues es al mechudo el que coge. ¿Sí? Pero en ese caso es que se están, y por eso también hay una campaña para eliminar la UPJ. Pero aparte de eso, según las reglas del debido proceso, a usted solo lo pueden detener si hay una orden judicial por escrito e individualizada donde diga, el ciudadano tal, con cédula de ciudadanía tal, es requerido por la autoridad. Solo así lo pueden detener. Entonces, ¿por qué la Corte Constitucional dijo que las batidas son realmente detenciones arbitrarias? Sencillamente porque son operativos donde llegan a un lugar público de concentración de jóvenes o de circulación de jóvenes, ¿sí? y a su voluntad ellos
se llevan a los pelados, si no tienen la libreta militar, ¿sí? Entonces lo que dijo la Corte Constitucional es que lo que dijo la Corte Constitucional es que está prohibido que los militares suban a camiones o lleven a batallones militares a los jóvenes que no tienen definida su situación militar. Lo que máximo pueden hacer los militares en este caso es verificar si tienen o no definida la situación militar y citarlos a una jornada oficial de reclutamiento, ¿sí? Pero por ninguna razón, y ojo, eso es importante grabársela, se los pueden subir en camiones o llevárselo a los distritos militares. Ustedes van a decir, oiga, pero si eso me pasó la semana pasada. Pues sí, efectivamente, al día de hoy, desde solo los días que vamos corridos de este mes, más o menos llevamos 40 casos reportados. Por ejemplo, ayer se llevaron a 15 pelados a Kennedy, 3 de ellos fueron golpeados por los militares. O sea que la problemática se sigue haciendo. Por eso nos inventamos este volantico que está acá. ¿Me lo puedes devolver, por favor? Ah, bueno, este es el de ACOC, pero ahorita les vamos a entregar este. En este formato, básicamente lo que estamos promoviendo con todo este proceso distrital que les decía, es un protocolo de cómo actuar si usted es víctima o testigo de una detención arbitraria con fines de reclutamiento, ¿sí? En este ustedes encuentran cómo pueden denunciar y a quién denunciar cuando ustedes ven esta problemática. Y para socializar la información más importante, los mínimos datos que hay que tratar de tener en cuenta cuando ustedes son víctimas o testigos de una detención de este tipo son los siguientes: el nombre y rango del oficial a cargo de ese operativo, que normalmente está acá, a este lado acá, el nombre del oficial, y el rango normalmente está acá, ¿sí? Eso es lo que hay que identificar. O si no, uno les pregunta, bueno, ¿quién es el militar de más alto rango que está responsable de este operativo? Y uno anota. El segundo dato muy importante que anotar es el distrito militar al que corresponde, ¿sí o no? ¿Usted qué distrito militar es? 47, el 52, el 3, identificar claramente eso. Y otro dato fundamental es identificar el número de la placa del camión que se está llevando a estos jóvenes. ¿Por qué el número de la placa del camión? Porque así no tengamos los otros 3 datos que dije antes, un camión no puede salir de una instalación militar si no tiene o si no ha firmado una minuta de salida. Entonces solo con la placa podemos saber de qué batallón es y quién fue el que dio la autorización para que podamos hacer la denuncia ante la Procuraduría, para que la Procuraduría haga investigaciones disciplinarias y sancione a los militares que están incurriendo en esta práctica ilegal. Y obviamente los otros datos que hay que identificar son la hora, la fecha y el lugar donde se está presentando el hecho ilegal. En ese formato también van a encontrar una vaina de observaciones donde ¿qué normalmente pone uno? Por ejemplo, una observación que hemos tenido que escribir varias veces es que muchos de esos camiones no tienen placa. Imagínense, camiones militares que se llevan a jóvenes sin órdenes judiciales y los suben en camiones sin placa. Pues buena parte de los jóvenes que fueron asesinados en Soacha fueron subidos a camiones con estas características. Entonces por eso es importante que todos y todas nos comprometamos a que si esto pasa, intervengamos esos operativos y los detengamos porque podemos hacer la denuncia. Y finalmente, pues lo que hace uno con esta denuncia, que es un formatico que ahorita nos van a entregar, que están en la mitad en esa mesa, es que ustedes puedan entregar copia de esto, ya sea a los objetores y objetoras de conciencia, cualquier proceso que ustedes pueden encontrar en las páginas web. Particularmente pueden reportar esto en el correo de Objeción Bogotá, proceso distrital OC@gmail.com, repito, proceso distrital OC@gmail.com. Ahí pueden enviar su denuncia para que nosotros podamos activar los mecanismos de denuncia, o si no, en estos números que aparecen en este cartelito y en los volantes que les van a entregar. También lo pueden hacer en las alcaldías locales de las localidades de ustedes o en la personería distrital, o para el caso de las detenciones arbitrarias pueden hacer una denuncia formal ante la Fiscalía, porque como la detención arbitraria es un delito, pues ustedes también pueden hacer la denuncia formal para empezar a hacer un proceso concreto. Entonces, yo no me quiero explayar mucho más, solo les quiero decir que hoy en Colombia, a pesar de que tenemos estas dificultades, hay un marco normativo que nos posibilita hacer un ejercicio mucho más real del derecho, y lo que necesitamos es que más y más jóvenes, no solo hombres, ojo, no solo los hombres que tenemos la obligación de la situación militar, sino las mujeres también, que empecemos a declararnos objetores y objetoras de conciencia sistemáticamente, para que obliguemos al legislativo a que haga una ley, pero sobre todo para que obliguemos a la Corte Constitucional a que haga un control de constitucionalidad para que haga efectiva su sentencia.
¿sí? Para que no la sigan desconociendo las autoridades competentes. Y en lógica de la escuela y de cómo la objeción de conciencia le puede aportar el derecho a la paz, básicamente lo que nosotros estamos proponiendo es que este servicio alternativo al servicio militar obligatorio se enfoque principalmente en desarrollar y garantizar el derecho a la paz en Colombia. Porque los jóvenes no queremos seguir siendo reclutados para la guerra, sino queremos seguir desconstruyendo para la paz, porque no queremos que nuestras mentes sean objetivo militar, porque no creemos que está en la naturaleza de todos y todas participar en la guerra. Hay personas que nos oponemos a eso, y los jóvenes principalmente creemos que le aportamos más al país desde la lógica de la paz que desde la lógica de la militarización, la guerra, el reclutamiento y el servicio militar obligatorio. Muchas gracias. Gracias a Diego Carreño, que está representando al proceso distrital de objeción de conciencia. Lo que dicen los distritos militares en el desconocimiento abierto de la norma es que no hay una ley de objeción de conciencia. ¿Sí? ¿Y por qué digo que están desconociendo la norma? Porque la sentencia C728 del 2009 es casi que hace parte de la Constitución, es una ley de leyes. ¿Qué significa que sea una ley de leyes? Que no requiere una ley para hacer su ejercicio. Sin embargo, los militares dicen que como a ellos la ley 48 del 93 sí los obliga, y que como no hay una ley de objeción de conciencia, pues ellos tienen que hacer las cosas conforme se los obliga la ley 48. ¿Sí? Entonces esa es la principal razón. En mi caso, ¿qué fue lo que dijeron? Porque es que mi caso no es ya para prestar el servicio militar obligatorio, sino para no ser parte de la reserva del ejército. Me dijeron, hermano, lo sentimos mucho, usted ya está clasificado, y como no hay una ley, pues sencillamente la única forma que usted puede resolver su problema es sacar la libreta militar. ¿Sí? Entonces lo que me digo es, usted lo que tiene que hacer es sacar la tarjeta militar, como lo dice la ley 48, porque no existe una normativa actualmente. Por eso es que es muy importante que presionemos mucho para que exista esta ley de objeción de conciencia que diga de qué manera se puede hacer esto. Y aquí es importante, gracias a esa pregunta que te estás haciendo, es que si esta ley llega a pasar, básicamente ya no sería obligatorio para los objetores de conciencia tener que definir la situación militar con la libreta militar, sino a través de un certificado social que dice que uno hizo un servicio alternativo al servicio militar obligatorio. ¿Sí? Antes, en el proyecto de ley anterior hablábamos de una tarjeta social. El acuerdo para esta oportunidad simplemente es que sea un certificado y que con eso basta. ¿Sí? Pero los argumentos que normalmente nos ponen los militares para eso es que no existe una ley. Sin embargo, con eso están haciendo un desconocimiento abierto de la sentencia, y por eso es que la estrategia de incidencia política y jurídica que estamos buscando lograr es que hayan muchas sentencias de tutelas, que aunque sean negativas, si tenemos 60, nosotros ya podemos hacer una demanda de inconstitucionalidad para que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, tenemos 60 casos y en más del 90% hay una negación. Entonces, por favor, háganme el favor que como el legislativo no ha hecho su trabajo, entonces ustedes denle los parámetros claros a un juez para que sepa cómo actuar y pónganle las sanciones claras a un militar que no respete este derecho. Básicamente, con relación a esta pregunta, una compañera nuestra, objetora de conciencia, también se declaró militar, se declaró objetora de conciencia ante un distrito militar, y adivinen cómo le respondieron los militares. Señor Milena Romero, para empezar, ¿sí o no? La objeción de conciencia en Colombia no existe. A ellas también le respondieron esto. Pero como uno cuando se declara objetor de conciencia, y como eso no lo dije, gracias por la pregunta, lo importante no es solo declararse objetor de conciencia en el distrito militar, sino además de eso enviar copias a todas las entidades de derechos humanos del Estado: Personería, Procuraduría, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, la Vicepresidencia de la República, las Naciones Unidas, porque estas organizaciones sí pueden hacer una garantía del derecho mucho más amplia que obviamente los militares no van a desconocer. Entonces, en el caso de las mujeres, también se pueden declarar objetoras ante los distritos militares, así no les corresponda, pero sobre todo, y haciendo mucho énfasis en, primero, las instancias de derechos humanos y ante los medios de comunicación. Esto es importante para que la comunidad en general sepa que también las mujeres, que históricamente han sido las principales objetoras de conciencia, la primera en la historia de la humanidad fue Antígona, gracias Antígona, fue la primera objetora de conciencia, que se negó a
a cumplir una ley del Estado. Entonces, efectivamente, y hay un mecanismo que nosotros tenemos también interno con la Internacional de Resistentes a la Guerra, y es que una vez hombre o mujer se declara objetor de conciencia públicamente, nosotros lo que hacemos es expedir un carnet, que es la tarjeta de objetor de conciencia, que en mi caso me salvó de varias batidas, que es este documento. Este documento es una tarjeta de objetor de conciencia que para las personas que ya han sido avaladas quedan en una base nacional e internacional de objeción de conciencia, ¿sí? Y esto, que es más una herramienta política que jurídica, es una herramienta concreta, pero sobre todo es un mecanismo de denuncia, y para el caso de las mujeres un mecanismo de denuncia de todos los vejámenes a las que están siendo sometidas principalmente las mujeres en la guerra, ¿sí? Y sobre todo porque las mujeres son las principales objetoras de conciencia a toda esta lógica patriarcal que antes denunciábamos. Dije que la militarización en Colombia no es un fenómeno en sí mismo, sino que está muy relacionado a todo ese modelo económico capitalista extractivista que tenemos, ¿sí? En este sentido, nosotros hacemos parte del movimiento social más amplio porque entendemos que las razones que han generado el conflicto en Colombia, la guerra en concreto, son razones de concentración de tierra, de riqueza, de pobreza, de ilegitimidad del Estado. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de objeción de conciencia, necesariamente abordamos todas estas otras lógicas y problemáticas que están aquejando al país. Entonces, por eso les decía y insistía mucho, un objetor de conciencia no es el que reivindica un derecho burgués liberal y dice, no, es que yo no quiero que nadie me obligue, que me respeten mis ideas y yo con yo. No. Por eso decía que la objeción de conciencia, solo vista desde un punto de vista del derecho, es limitada. Pero si la vemos desde una perspectiva mucho más amplia, vemos y entendemos que es una apuesta ética en contra de la guerra que busca eliminar todas las causas que la generan. Y en este sentido nosotros nos diferenciamos muy claramente, y esto también es importante decirlo, de las posturas que se han venido hablando de objeción de conciencia en Colombia por parte del procurador.